Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Soy la profesora Luciana Silva y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que es el software de PowerPoint. Y bueno, lo primero que debemos de empezar a saber es para qué nos va a servir PowerPoint y qué diferencia tiene de trabajar con un documento de Word. Vamos a empezar en este caso con nuestro ejecutable, el cual se va a poder encontrar con la ventana de ejecutar, con la combinación de teclas de Windows más R y posteriormente el ejecutable que es la palabra PowerPNT. En ese momento se va a empezar a cargar nuestro software de PowerPoint, el cual pues ahorita va a estar trabajando de una manera sencilla. Nosotros vamos a empezar a trabajar en él desde una presentación en blanco, pero claro, podemos trabajar en él también con lo que sería una plantilla, ya que en este caso tenemos múltiples opciones para diseño de plantillas para nuestra presentación. Aquí como punto principal en lo que cargan mis plantillas, tenemos lo que son las opciones de los archivos recientes que se han venido trabajando en mi presentación del lado izquierdo. En la parte derecha tenemos lo que son las plantillas disponibles. Como pueden darse cuenta, pues son pocas, no es realmente que sea una gran galería, ¿verdad? Pero sí se tiene pues la posibilidad de elegir alguna de ellas. Y tenemos claro sobre todo la presentación en blanco, que es la que yo voy a trabajar en este momento. Las presentaciones de PowerPoint, la característica que tienen en este caso es que nosotros nos van a servir para poder trabajar, por ejemplo, para poder dar una exposición, para poder presentar información acerca de un tema en específico. Si nosotros queremos trabajar una presentación de PowerPoint, tenemos que tomar en cuenta que la información que se introduzca debe de ser poca. ¿Por qué? Porque nuestra presentación se tiene que volver interactiva. Esto significa que nosotros tenemos que hacer que de alguna manera la persona o las personas que van a ver nuestra presentación pues estén atraídas hacia el tema que vamos a nosotros a mostrar. Aquí, por ejemplo, como ustedes se pueden dar cuenta, yo ya estoy en la pantalla principal de PowerPoint, en la cual pues por el momento tengo deshabilitadas pues muchas de las opciones, pero bueno. Vamos a ver que en la parte superior contamos con nuestra barra de título, nuestras cintas de opciones, que si se dan cuenta en este caso a diferencia de Word, pues son distintas. Por ejemplo, tengo insertar, inicio y diseño, pero tengo transiciones, animaciones, presentaciones con diapositivas, revisar, vista, desarrollador y Fox. En este caso, estos elementos vamos a irlos utilizando dependiendo del avance de nuestras semanas. Por lo tanto, puede ser que por el momento empecemos a ver solamente las herramientas principales, pero vamos a ir poco a poco avanzando con los diferentes elementos que podemos manejar para la interacción de nuestra presentación. Ahora bien, del lado izquierdo cuento yo con la diapositiva actual, porque cuando nosotros empezamos a trabajar con una presentación nueva, vamos a empezar a trabajar con una presentación totalmente en blanco y solo tendremos una diapositiva para trabajar. La diapositiva aquí es como si yo estuviera trabajando con un documento de Word y que ese documento de Word esté de manera horizontal, es decir, si ustedes se pueden apreciar, mi hoja que voy a trabajar está horizontal porque las presentaciones se trabajan de esta manera. Yo puedo, claro, rotarla, utilizarla de manera vertical, pero la manera más cómoda para trabajar sería de este modo, por eso es que ya se encuentra así. Y yo puedo generar la cantidad también de diapositivas que yo necesite. Esto va a ser muy importante, puesto que si se dan cuenta ahorita en mi diapositiva que yo ya tengo, cuento con 2 cuadros de texto. Aquí yo necesito forzosamente contar con estos cuadros de texto cuando yo vaya a introducir información, porque si no, no voy a poder hacerlo. Aquí me dice que yo dé clic para agregar algún título y automáticamente yo ya tengo pues mi cursor ahí para yo poder empezar a trabajar algún título, algún tema en especial, y acá abajo tengo el espacio para agregar algún tipo de subtítulos. A su vez, cuando yo me encuentro ya en alguno de estos 2 cuadros de textos activos, yo ya tengo las opciones de formato principales para poder aplicarlas a mi texto. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quiero insertar una nueva diapositiva, me voy a ir de este lado,
voy a insertar una diapositiva, vamos a poner por ejemplo esta que es título y objetos. Me da el cuadro de texto para que yo escriba el título y me dice que haga clic en el objeto. Por ejemplo, dentro de los objetos disponibles tengo tablas, insertar gráfico, Smart Art, imágenes, imágenes en línea e insertar video. ¿Ok? Esto significa que si yo quiero incorporar a mi presentación alguno de estos elementos, ya no necesito irme a insertar, que si yo doy insertar, pues de todas maneras tengo las opciones normales que tengo en cualquier tipo de pestaña de insertar. Pero si yo para reducir el tiempo quiero insertarlo directamente de aquí, lo puedo hacer de manera normal, ahí no tengo ningún problema. El procedimiento es exactamente el mismo, por lo tanto, pues podemos proceder con anterioridad a seleccionar la imagen que queremos sacar, descargarla y posteriormente traerla hacia acá, pues con este procedimiento. ¿Ok? Las imágenes que vamos a utilizar van a ser de formato JPG, JPG, PNG e inclusive GIF. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí yo ya tengo incorporada mi imagen y en ese momento se deja de visualizar lo que es el icono representativo de insertar imagen y bueno, pues yo ya tengo insertada mi imagen. Mi presentación ahorita solamente cuenta con una sola diapositiva y con una sola imagen. Si se dan cuenta, en mi diapositiva 1 no tengo nada y está en blanco, pero yo puedo ayudar a que mi presentación luzca mejor aplicando las opciones del formato. Por ejemplo, me voy a pasar acá y le voy a decir que voy a hablar de los tipos de redes sociales. ¿Ok? Este podría ser un tema elaborado por dos puntos y entonces poner el nombre de quien lo está elaborando. En mi caso yo poner mi nombre para poder informar qué es el tema que yo voy a explicar aquí. ¿Ok? En la parte de la diapositiva 2 yo puedo agregar, por ejemplo, un título acerca de red social. Por ejemplo, de esta manera, red social, y pues ya no necesito escribir el nombre, puesto que aquí en el icono de la imagen ya aparece la red social que yo estoy queriendo mostrar, ¿ok? Cuando yo ya empiezo a agregar todos estos elementos, como cuando trabajamos en Word, al momento que yo selecciono mi imagen, ya tengo activa la pestaña de formato de imagen, en donde yo puedo aplicar los cambios que ya hemos visto con anterioridad en Word. Nuevo color, correcciones, efectos artísticos, comprimir imágenes, agregar algún estilo a mi imagen, agregar algún tipo de contorno, relleno, diseño, recortar, etc. Yo puedo aplicar aquí exactamente los mismos movimientos que se aplicaron en una imagen de Word. De la misma manera, yo puedo también, si selecciono de la primera diapositiva el texto, yo puedo hacer cambio de información, en este caso de formato, de los textos que tenga en este momento seleccionados para poder hacer los cambios que yo considere convenientes. Todo esto sigue funcionando exactamente de la misma manera. Y también cabe resaltar que mi presentación, como les comentaba desde un inicio, va a tratarse de una presentación interactiva, por lo cual cuando yo termine de colocar estos elementos de formato básico, pues tengo que pasar a trabajar con lo que son transiciones y animaciones para mi presentación. Si yo hasta este punto decido aplicar algún elemento de formato a mi presentación que sea para las diapositivas, porque pues la tengo en crudo, se puede decir, no tengo ningún tipo de diseño, pues me puedo dirigir a la pestaña de diseño y ahí me aparecen las plantillas que desde un inicio yo tenía disponibles para trabajar. Por ejemplo, voy a seleccionar un ejemplo de presentación, que sería este. Se coloca en todas las diapositivas que yo tenga en ese momento y el diseño elegido también lo puedo tener en otros colores disponibles. Por ejemplo, ahorita lo elegí en azul, lo puedo regir así entre rojo y naranja, en verde. Yo puedo trabajarlo como yo quiera. Y si yo en el lugar de aplicar esto quiero agregar simplemente un color de fondo para lo que es mi presentación, pues lo puedo trabajar también de la misma manera. Voy a cambiar el color de relleno, por ejemplo este.
sigue manteniéndose el efecto, solo que solamente se aplicó a esa diapositiva, por eso aquí tengo aplicar a todo y entonces ya se aplicaría a todas las diapositivas. Entonces son múltiples las opciones que yo tengo para los formatos de mi presentación y que de alguna manera todo salga bien, es decir, el diseño va a ser muy importante para poder trabajar esta presentación. Si yo, por ejemplo, voy a colocar una imagen que haga alusión a algún tipo de ejemplo, algo que quiera yo resaltar, yo puedo inclusive utilizar una diapositiva para una imagen o para varias imágenes. Eso va a depender de qué es lo que yo quiera representar. Pero yo puedo elegir si yo quiero cargar mi presentación o no. Yo lo recomiendo que mi presentación sea un poco escueta, porque si no volvemos a la parte del principio. Necesitamos que sea una presentación interactiva y por lo tanto, si yo me encargo de llenar mis diapositivas de puro texto, esto se va a tornar de alguna manera que no cause la atención que yo quería, puesto que las personas solamente están viendo textos. Entonces, lo que vamos a hacer es interactuar con texto, imagen, video, audio, animación, transición e inclusive con imágenes de tipo GIF, ¿ok? Ahorita nuestra presentación se ve de este modo porque pues la estamos trabajando, pero si yo, por ejemplo, presiono mi tecla de función F5, mi presentación se visualizaría a pantalla completa, que es como yo la voy a presentar hacia las personas a las cuales yo quiera darles mi presentación. Al avanzar con mis flechas de dirección del teclado, puedo desplazarme entre las diapositivas, yendo y regresando, a manera que yo pueda ir explicando poco a poco la información que yo voy colocando. ¿Ok? Entonces, por este lado, mi presentación va a volverse interactiva y como les vuelvo a repetir, yo les voy a ir mostrando cómo vamos a ir colocando todos estos elementos, todos estos objetos para que nuestra presentación se vuelva muy atractiva y sobre todo para que las personas que la puedan llegar a ver al final pues tengan un impacto positivo sobre la información que yo estoy colocando. ¿Ok? Por el momento esto sería todo, les agradezco su atención. Recuerden que nuestras presentaciones en este caso van a ser interactivas y si yo de lo contrario quisiera realizar estos ejemplos con un documento de Word, no tendría interactividad, pues en Word yo no cuento con animaciones ni transiciones. Por eso es que lo vamos a trabajar de esta manera. Y pues bueno, en nuestra siguiente sesión veremos cómo ir haciendo nuestra primer presentación de manera que yo vaya colocando todos mis elementos, todos mis objetos y esta se pueda presentar a un grupo de personas. Bueno, yo les agradezco mucho, me despido, soy la profesora Luciana Silva y espero que les haya gustado esta sesión. Nos vemos para la siguiente, que estén muy bien, hasta luego.